¿Cómo están? Vamos a terminar entonces en este momento el algoritmo recursivo para calcular el máximo común divisor entre dos números enteros. Entonces recuerdan que ya habíamos hecho la estructura acá del programa. En un primer video habíamos analizado el algoritmo de Euclides versus el método tradicional, y como ya dijimos también ya hemos hecho acá las librerías, ya hemos hecho el prototipo de la función máximo común divisor, que va a recibir dos números y va a devolver su máximo común divisor. Luego acá le dimos nada más color al formulario y creamos las variables para pedir los valores y para almacenar el máximo común divisor en cuestión. Imprimimos algunos mensajes de cabecera, pedimos los números y llamamos a la función máximo común divisor, y el resultado que nos va a devolver lo vamos a almacenar dentro de la variable max para luego imprimirlo en pantalla. Entonces en este video lo que vamos a hacer es vamos a implementar la función recursiva del MCD teniendo en cuenta el modelo de Euclides, y también podemos hacer algunos otros ajustes como el tema de la validación y otras cuestiones que hay que tener en cuenta para el programa. Está bien, porque puede ser, como ya habíamos dicho, que el número que ingresa la persona en A se cargue el menor y en B el mayor. No sabemos la persona en qué orden va a digamos introducir los valores. Para este primer ejemplo o para el primer prototipo, el primer programa que vamos a ejecutar, vamos a tener en cuenta que la persona ingresa siempre primero el mayor y después el menor. Y luego vamos a analizar el problema de que si se ingresa de forma invertida, para que de igual forma nuestro programa pueda funcionar correctamente. Bueno, entonces aquí, teniendo en cuenta el algoritmo de Euclides, fíjense que Euclides dijo que se divide el mayor dividido el menor, y si el resto es 0, entonces el MCD ya es ya viene a ser el divisor, o sea el primer valor en este caso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es en ese caso preguntar si el resto de dividir es 0, entonces ya vamos a lanzar eso como directamente siendo digamos el MCD. En caso contrario debemos volver a llamar a la recursión. Entonces vamos a preguntar aquí si el valor de B es 0, entonces directamente se va a retornar como siendo el MCD, va a retornar que va a ser el valor de A. ¿Por qué eso? Porque fíjense acá en el modelo que nosotros habíamos analizado de Euclides, en este sector, si es 0, digamos el valor, entonces automáticamente viene a ser 6 el resultado. Y nosotros lo que vamos a ir haciendo a la función, vamos a pasarle por ejemplo 78 y 30. Si no es 0, entonces que le vamos a decir que haga nuevamente la división entre 78 y 30 y que vaya, digamos, encontrando cuando el resto es 0. Cuando el resto es 0, que devuelva, digamos, el 6 como siendo el MCD. Entonces por eso acá preguntamos si el segundo valor ya es 0, entonces significa que tenemos que retornar como MCD el valor que vino en la A, porque recuerden que nosotros tenemos A y B, y habíamos dicho también que íbamos a tener en este caso siempre A como el mayor. Entonces le preguntamos si B es 0, entonces automáticamente A va a ser el MCD, y si no es 0B, entonces lo que tiene que hacer es volver a llamar a la función MCD, solamente que ahí van a cambiar los parámetros, es decir, se va a ir como parámetro B primero, ¿verdad? Porque recuerdan que acá se le tenía que este es A y este es B, entonces se pasa acá B, viene a formar parte del local de A, y el resto forma, digamos, toma el lugar de B, ¿entienden? Por eso entonces tendría que ser pasar como parámetro B del resto, ¿verdad? B con resto. Entonces atiendan bien acá. Entonces acá lo que vamos a pasar es B y el resto de dividir entre A y B. Entonces recuerden que este símbolo de porcentaje es lo que hace el resto de A y B. Entonces se le vuelve a llamar. Por decirle acá,
Vamos a suponer que si él tiene, por ejemplo, 24 y 16 en un momento, ¿verdad? Se carga 24 y 16, va a venir a preguntar acá, entra 24 y se va a preguntar, ¿16 igual a 0? No, entonces que haga nuevamente y pase 16, acá va a pasar como parámetro, disculpen acá, va a pasar como parámetro 16, que es lo que vino en B, fíjense acá, 16 y el resto que es 8, entonces va a pasar 16 y 8. Para que ustedes tengan en cuenta nomás una pequeña prueba de escritorio. Se le vuelve a llamar nuevamente a la misma función, puesto que es una función recursiva, entonces vuelve a entrar por acá, solamente que en A va a entrar 16 y en B va a entrar 8. Va a venir a preguntar, ¿8 es igual a 0? No, entonces va a dar falso y va a volver a llamarse a la función, solamente que en B ahora va a entrar 8, fíjense acá, va a volver a llamar y va a entrar 8, y el resto entre 8 y 16 es, fíjense acá, 2, ¿verdad? Entonces va a entrar 2 aquí. Entonces luego cuando vuelve a llamar acá, entra 8 con 2, pregunta 2 es igual a 0, no. Entonces entra nuevamente por acá y le va a volver a llamar a la función y le va a pasar 2 y el resto de dividir 8 con 2 va a ser 0. Entonces allí significa que cuando entre la última vez, él va a venir a preguntar, 0 es igual a 0, sí, entonces va a retornar, debería retornar el MCD, que en este caso es 8. Entonces lo que vamos a hacer es probar si está funcionando correctamente, o de lo contrario si tenemos que hacer algún ajuste. Vamos a ver, acá probamos, vamos a probar para esos ejemplos que ya estuvimos viendo nosotros aquí, que era justamente el 24 y 16, tiene que salir 8. Vamos a poner acá 24 y 16 y sale efectivamente, fíjense, 8. Vamos a probar para otros valores también para asegurarnos, por ejemplo 30 y 78, solamente que el 78 vamos a cargar primero para evitar aquel problema que tenemos todavía que solucionar. Entonces sería de esta forma, cargamos, ejecutamos nuevamente y le cargamos 70 y 38. Entonces 2, vamos a ver acá, perdón, 78 y 30 tenía que ser, y el MCD tiene que salir 6, 30 y 78, disculpen acá, 30 y 78. Fíjense que ustedes ponen 30 y 78, obviamente el resultado sale 6. Fíjense que de igual forma al cargar el menor primero y luego el mayor, igual funcionó, ¿verdad? No sé si en ese caso siempre va a funcionar o si va a dar algún problema. Eso también tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá. Lo que podemos hacer es, para que no pida así de esta forma, digamos, para que no quede el 78 acá abajo, podemos poner, pedir de diferente forma el valor. Eso ya son detalles, ¿verdad? Vamos a seguir probando con otros valores que tengo acá preparados. Por ejemplo, si tenemos MCD de 60 y 36, tiene que salir 12. Vamos a probar eso. 60 con 36 tiene que salir 12. Vamos a poner acá 60 y 36. Fíjense que sale 12, está funcionando. Y vamos a probar también para el otro que tenemos por aquí. Disculpen, esto no es 120 y 75, tiene que salir 15. 120 y 75 tiene que salir 15. Quiere decir que está funcionando bien el programa. Él lo está haciendo por recursividad, puesto que la función se vuelve a llamar a sí misma si es que el resto, o si el valor que viene en B no es 0. Entonces si el valor que está en B es 0, entonces retorna el valor de A. De lo contrario, se retorna, se vuelve a llamar a la función y se le pasa B como parámetro y el resto de dividir ambas cantidades, que era lo que se hacía aquí.
Si no es 0, entonces se vuelve a hacer la división entre 30 y el resto. Eso se vuelve a hacer. En este caso para el programa sería, se vuelve a llamar a la función mcd hasta que siga dividiendo hasta que el resto llegue a 0. Entonces allí tendríamos que analizar, como ya dijimos, el tema de la validación, ¿verdad? Para que los números sean enteros y positivos. Lógicamente ahora eso no está contemplado. Y también el tema de que, por ejemplo, si se carga primero el mayor o el menor. Teníamos un tema que de igual forma estaba funcionando. Vamos a poner si se carga primero 36 y 60. Vamos a ver si igual sale 12. Solamente para probar. 36 y 60. Fíjense que igual sale 12. Quiere decir que no hace falta hacer ningún ajuste. Esa parte extrañamente está funcionando allí, ¿verdad? Vamos a ver el otro valor que teníamos, disculpen. Era 120 y 75. Vamos a cargar 75 y después 120. Y de igual forma tiene que salir correcto. Ya. 75 y 120 tiene que ser 15. Fíjense que igual funciona. Entonces, ¿por qué funciona de igual forma? Porque vamos a suponer que cuando él viene acá, el 120 y el 75, cuando se carga 75 en 120, primero se carga, por ejemplo, en A se carga el 75 y en B se carga el 120. Entonces, por ese motivo, él comienza a hacer de igual forma. Pregunta, 120 es igual a 0, no, entonces sale falso y se vuelve a hacer el algoritmo entre 120 y el resto de dividir. Entonces acá hay que analizar bien el motivo de que esté funcionando correctamente, y también hay que ver para hacer el tema de la validación, para que, por ejemplo, si la persona ingresa un número que sea negativo, que sea con coma, para que le vuelva a pedir los valores. Vamos a suponer que le pide el valor. Acá si ingresamos 2,5, fíjense que da algún problema porque ya no pide el segundo valor. Entonces eso es necesario hacer allí la validación. ¿Está bien? Nosotros no vamos a hacer la validación en este caso, puesto que ya hemos hecho eso en este curso varias veces. Eso va a quedar para tarea de ustedes. Y también el tema acá del análisis, ¿verdad? Podemos concluir que esto está funcionando correctamente. Ustedes pueden hacer, digamos, más pruebas para más valores. Pueden hacerlo por el método tradicional y luego ingresarlo en el programa para ver si efectivamente está funcionando para todos los casos. Muchas gracias.